Último llamado, presidente Nicolás Maduro propuso a la oposición restablecer una mesa de diálogo. Determinados, oposición desestimó llamado del presidente y exhortó a los venezolanos a intensificar protestas. Solución, Delcy Rodríguez aseguró que Asamblea Constituyente blindará soberanía de Venezuela. Durante protesta, hecho irregular generó la muerte de un hombre en Carabobo. Injerencia, Nicolás Maduro Guerra rechazó sanciones impuestas por Estados Unidos. Denuncia, habitantes de La Candelaria denunciaron destrozos en sus complejos residenciales. Medida de seguridad, ministro Néstor Reverol anunció la prohibición de concentraciones públicas. Indefinido, Delta Airlines suspenderá servicio a Venezuela. Desmienten, Colombia negó éxodo masivo de venezolanos en frontera. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Hoy les acompañamos Marieta Puche y Ángel López en la narración de las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, propuso a la oposición que abandone el camino insurreccional y participen en una mesa de diálogo antes de las elecciones de la Constituyente. Liz Flores nos reporta. Durante el cierre de la campaña constituyente en la Avenida Bolívar, el primer mandatario nacional llamó a los dirigentes de oposición a que vuelvan a la Constitución e instalen una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación. Una mesa nacional de entendimiento para hablar de los grandes temas del país, para hablar de la paz. Una verdadera mesa de paz. Yo sería feliz si la instalamos antes de la Constituyente. Porque si no fuera así, yo le entregaría a la Constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional. También repudió las protestas de la oposición. Más de 5.000 negocios, carnicerías, abastos, quemados, expropiados por la marimba. 29 seres humanos quemados vivos por ellos. Eso se puede llamar protesta pacífica. ¿Y por qué los quemaron? Porque eran gente del pueblo, humilde. 9 de ellos fallecieron producto de las llamas. Hicieron un llamado a un paro cívico. Y el pueblo les dijo: aquí no hay paro, caballero. Aquí lo que hay es trabajo, trabajo y más trabajo. El jefe del Estado dijo que el próximo domingo los venezolanos decidirán entre la paz o la violencia, entre una patria libre o una colonia de Estados Unidos. Dijo además que Venezuela es una nación democrática en la cual en los últimos 18 años se han realizado 20 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el gobierno nacional. Desde la Avenida Bolívar, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, al adelantar que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una ley se obligará a los líderes políticos a sentarse a dialogar por la paz. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ningún diálogo se impone. Nos amarrará en una celda del SEBIN o en Ramo Verde, nos amarrará las manos y pondrá entonces a los miembros de él a hablar con nosotros. O sea, esa es la única forma que a mí se me ocurre que tú impongas un diálogo. Yo no entiendo cómo él pretende imponer un diálogo. Eso no existe, pues. O sea, insisto, no sé cómo pretende hacerlo.
El asambleísta adelantó que este viernes se iniciará una escalada de protesta que contempla la toma de Venezuela por 3 días continuos, a pesar de la prohibición de manifestaciones públicas durante estos días, emanada desde la cartera de Interior, Justicia y Paz. La Mesa de la Unidad Democrática calificó de exitosa la convocatoria a paro cívico nacional por 48 horas. Indicó que se cumplió en todo el territorio nacional con un acatamiento de un 90%. También detallaron que 6 personas fallecieron durante estas manifestaciones. En la sede de Voluntad Popular, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Delcy Rodríguez, candidata a la constituyente, dijo que la convocatoria al poder originario del pueblo permitirá blindar la soberanía nacional amenazada, según ella, por un imperio decadente. También criticó las acciones de la oposición. Porque yo le pregunto a Venezuela, ¿es acaso protestar quemar seres humanos vivos? ¿Es acaso protestar impedir el derecho al trabajo, a la vida, a la salud de un pueblo? Eso no es protesta, compañeros. Y ha llegado el momento. La constituyente es el único espacio inmediato, el único instrumento para el reequilibrio en Venezuela, para un reequilibrio político que permita que nos entendamos entre venezolanos y venezolanos. Durante una protesta en Carabobo murió un hombre de 49 años. El Ministerio Público designó a la Fiscalía número 35 de Carabobo para investigar esta muerte. Randolfo Blanco nos trae más detalles. El hecho ocurrió en el sector Los Guayabitos del municipio de Naguanagua. La víctima, identificada como Leonardo González, de 49 años de edad, cumplía con funciones de logísticas para las personas que protestaban en el sector. Solo porque había trancado la calle, ni siquiera estaba armado. Su única arma era una bandera. Tras resultar herido y su vehículo inmovilizado, González se bajó y luego cayó a escasos metros. La policía científica ya realizó las correspondientes experticias. A través de la red social Twitter, la Policía del Estado informó que los funcionarios que están presuntamente involucrados en el hecho fueron puestos a la orden del CICPC. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, calificó las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos como una acción injerencista y agresiva. Yo pienso que es una grosera injerencia, como ha estado acostumbrado el gobierno del norte a tratar a los gobiernos del sur, a tratar a América Latina, sobre todo a los gobiernos que de alguna manera queremos otro camino, que de alguna manera queremos ser libres, queremos independencia. De un gobierno de Estados Unidos mal informado, de un gobierno de Estados Unidos que se ha dejado influenciar por los que van allá a malponernos, a vender el país, a vender la patria. Reiteró su llamado a la paz, el diálogo y el entendimiento, rechazando la agenda violenta y paralización que a su juicio promueven factores de oposición. Hemos visto opositores queriendo dialogar con el gobierno. Pero quien sale a dialogar con el gobierno, bueno, lo queman políticamente en la oposición, no lo dejan, como si el diálogo fuera un pecado. Más que un paro cívico, como ellos han querido hacer ver, es un paro inducido, con miedo hacia sus propias gentes que viven en esa zona, que les da miedo porque los han amenazado. Ellos no tildan de dictadores a nosotros, pero ellos han impuesto una dictadura del miedo. Sobre su candidatura a la constituyente, destacó la propuesta del primer empleo constitucional basado en darle incentivos a empresas públicas y privadas para la contratación de jóvenes. El gobierno de Canadá solicitó al Estado venezolano cancelar el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarlo contrario a la Carta Magna. La canciller canadiense Chrystia Freeland reiteró su preocupación por la situación ante las elecciones del domingo 30 de julio. Por su parte, México colaborará con las autoridades de Estados Unidos en la sanción a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano. Así lo anunció este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, el ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que la iniciativa del presidente Nicolás Maduro socavará aún más la confianza en la democracia. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, calificó de arbitrarias, extraterritoriales e injerencistas las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 13 funcionarios gubernamentales. Diana Vázquez tiene los detalles. Padrino López denunció que con apoyo de dirigentes locales de oposición, el país norteamericano pretende ser juez y policía del mundo. Rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla
este atropello a la soberanía venezolana. Porque no se trata de nombres y apellidos, ni de cargos. No nos gustan los tutelajes, no nos gustan estar siendo dirigidos, manipulados, y me solidarizo con todos los compatriotas, hombres y mujeres del Estado venezolano que han querido ser o que pretenden ser sancionados. El general en jefe señaló que el llamado a paro cívico nacional de la Mesa de la Unidad representa acciones desestabilizadoras. Trancarle las puertas de su casa para asistir a su trabajo, bueno, yo creo que eso de cívico no tiene absolutamente nada. Es una imposición, una dictadura, pues. También destacó el decreto de las zonas de protección especiales de carácter temporal como una medida peculiar para la garantía del voto el próximo 30 de julio. Habida cuenta de los hechos de violencia que se han registrado en la calle, de violencia política propiciada por factores de la oposición política venezolana, no solamente alentados, sino también promovidos desde el punto de vista logístico. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, precisó que la Operación República Asamblea Nacional Constituyente estará activada desde la medianoche de este viernes hasta la misma hora del próximo 1 de agosto, que además contará con la cooperación de los órganos del sistema de justicia como la Defensoría y el Ministerio Público. Desde la sede del Ministerio para la Defensa, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Representantes de distintas compañías proveedoras de Internet, televisión por suscripción y servicios de telefonía en el país presentaron planes para garantizar la prestación de los servicios este domingo 30 de julio. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Enrique Quintana, sostuvo una reunión con representantes de las distintas teleoperadoras, quienes aseguraron tener un sistema blindado tanto de equipos como en capital humano para que los servicios funcionen de manera regular y eficiente antes, durante y después del evento electoral constituyente. Confirmaron que están listos para enfrentarse a cualquier emergencia. Además, aseveraron que el plan de contingencia es permanente. Los operadores del servicio de Internet indicaron estar siempre atentos ante las irregularidades que puedan presentarse para dar rápidas soluciones a fallas o situaciones que se generen por inseguridad y vandalismo. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, alertó al país de información falsa y tendenciosa que circula en redes sociales y a través de mensajería instantánea sobre el proceso comicial del 30 de julio. Desde el Ministerio para la Defensa, Lucena precisó que en todo el país se ha distribuido casi el 100% del material electoral y tecnológico en los centros de votación habilitados por el CNE. Por ejemplo, que en la Plaza Caracas el Poder Electoral tiene pensado instalar unas máquinas para que vote cualquier venezolano, cualquier venezolana. Esas noticias que salgan de esta manera son falsas. Les pido a las venezolanas, les pedimos a todas las electoras y los electores que estén atentos de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Denunció que grupos contratados con fines políticos tienen órdenes de atacar los puntos electorales. Delincuencia que ha querido, contratada por razones políticas también, que han querido aprovecharse. No es que son personas protestando, no son personas que están atentando contra el proceso. Es una delincuencia contratada con fines políticos. La titular del CNE resaltó que este viernes la institución aclarará al país las medidas de contingencia sobre material electoral, dónde acudir a votar y recordar que la cédula de identidad es el único documento solicitado para sufragar. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, pidió a los ciudadanos del interior del país que levanten los bloqueos en las vías solo para permitir que puedan trasladarse las personas que asistan a la movilización convocada para este viernes. La parlamentaria recordó que se debe facilitar el paso a unidades de emergencia, así como a periodistas y activistas de derechos humanos. Asimismo, enfatizó que el paro cívico convocado por la Unidad Democrática continúa hasta las 6 de la mañana de este viernes. Solórzano expresó su deseo de que se realice una negociación para suspender la elección de la Asamblea Constituyente, pues a su juicio esto sería un éxito ciudadano tras 118 días de protestas antigubernamentales.
En Lara, un joven de 20 años murió durante una manifestación en el sector La Mata de Caudare, mientras que en Anzoátegui un joven de 29 años murió también en una manifestación en el sector Javiote de Puerto Píritu. El diputado por la unidad, Alfonso Marquina, a través de su cuenta en Twitter, informó que la víctima fue identificada como José Miguel Pentano, de 20 años, quien, al ser herido durante una situación irregular, fue trasladado al Hospital Internacional de Caudare. Con la muerte de José Miguel Pentano, asciende a 17 personas que han perdido la vida durante los hechos violentos registrados en Lara y la cuarta en el municipio palavecino. En Anzoátegui, Rafael Canache, de 29 años, murió cuando participaba en una asamblea en la comunidad al oeste del estado, cuando cuerpos de seguridad interrumpieron la actividad. Fue trasladado al hospital Luis Racetti de Barcelona, donde permanecen otros 2 lesionados. Con este hecho, ya suman 3 víctimas mortales en la entidad desde que iniciaron las manifestaciones antigubernamentales. El Ministerio Público designó a la fiscal 20 de Anzoátegui para investigar este suceso. Varios destrozos a residencias de Palo Verde en el municipio Sucre dejó la acción de efectivos de seguridad la noche de este miércoles. Euclides Sotillo nos ofrece los detalles. Horas de tensión vivieron los vecinos de Palo Verde luego que, acatando el llamado a paro cívico de 48 horas de la mesa de la unidad, trancaron las calles y fueron dispersados con gases tóxicos y perdigones por grupos especiales de la Guardia Nacional. Según los habitantes de estas zonas, tanquetas militares irrumpieron en residencias y quintas, lo que dejó varias personas heridas. A las 10 de la noche llegaron las tanquetas y arremetieron contra todo. Contra los muchachos, contra las casas, reventaron rejas en los edificios. Los vecinos pidieron a las autoridades frenar estos procedimientos. A meterse a los apartamentos, a destrozar todo, y no les importa nada. Me parece que no fuera gente humana. Por su parte, el director de la alcaldía del municipio Sucre, José Luis López, rechazó estas acciones y confirmó además que en Petare un joven especial murió de 2 tiros cuando dispersaban una protesta. Su mamá es una madre también especial. En este momento están en la morgue. Ya nosotros estamos en contacto con sus familiares para ayudar en todo lo que sea posible a esa familia. Tras estos destrozos sufridos a las residencias acá en Palo Verde, las autoridades municipales realizan un estudio de los daños a estas propiedades para buscar la indemnización. En Palo Verde, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación de Transporte, Francisco Torrealba, destacó este jueves que el llamado a paro por parte de la oposición venezolana fracasó. Torrealba aseguró que desde tempranas horas hay un pueblo activo que quiere trabajar y que todo el transporte se encuentra activado. Todos los ministerios, todos los institutos están trabajando con normalidad. Lo mismo con los compañeros de las industrias básicas de Guayana. No hay una sola industria de Guayana, que es una poderosa región industrial del país, del acero, del hierro y de la minería, que esté paralizada en este momento. Yo quiero decirles también que no hay ni un solo servicio de transporte masivo que esté parado. Tenemos el metro de Caracas, 48 estaciones funcionando, Metrocable, Cabletren, todas las rutas de Metrobús funcionando, las 9 estaciones del metro de Valencia, las 4 estaciones del metro Los Teques, las 4 estaciones del tren de los Valles del Tuy, el tramo que funciona para carga en el Simón Bolívar, que va de Puerto Cabello hasta Yaritagua y hasta Carigua y Barquisimeto. Torrealba aseguró que desde temprano observaron a varios grupos que colocaron barricadas en diferentes sectores para que los residentes de los diferentes urbanismos del este de la capital no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo. Durante la segunda jornada del paro cívico nacional de 48 horas, el este de la capital presentó escasa actividad comercial y calles sin tránsito. A lo largo de la avenida Francisco de Miranda, personas cerraron el paso colocando cintas, cuerdas y desechos. La gran mayoría de los locales comerciales permanecieron cerrados, a excepción de los bancos. La cantidad de transeúntes por la zona tampoco fue la habitual de un día laboral. En la avenida Rómulo Gallegos también fueron levantadas varias barricadas. En la intersección con la avenida Sucre de los Dos Caminos fueron colocadas varias filas de sacos de arena para impedir el tránsito de vehículos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol, anunció que desde este viernes a la medianoche y hasta el próximo 1 de agosto estarán prohibidas las reuniones públicas para evitar la alteración de los comicios de este domingo. Reverol explicó que la medida es una resolución conjunta con el Ministerio de la Defensa y de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. Es importante destacar que es una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
quien constriñe o conculcan el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de desplazarse libremente por todo el territorio nacional. Resaltó que habilitarán 96 centros para procesamiento de delitos electorales que serán coordinados por funcionarios del CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana. 672 funcionarios del CICPC y de los departamentos de investigaciones penales de la Guardia Nacional Bolivariana, que van a estar en cada estado del país atendiendo todas las incidencias, los delitos electorales. El titular de Interior, Justicia y Paz puntualizó que para los comicios del 30 de julio está suspendido el porte de arma de fuego, el expendio y distribución de bebidas alcohólicas y prohibición de artefactos pirotécnicos. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que este viernes se realizará la denominada toma de Venezuela en vez de la toma de la ciudad de Caracas. Así lo indicó el mandatario mirandino en un mensaje en su cuenta de Twitter. Capriles señaló que la decisión surge ante lo que califica como otra violación de los derechos del pueblo plasmados en la Constitución. Esto luego de que el gobierno nacional anunciara la prohibición desde este viernes de manifestaciones públicas en todo el territorio nacional por las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Héctor Rodríguez, jefe del Comando Zamora 200, dijo que este domingo 30 de julio los venezolanos rechazarán la violencia y la muerte. Los que odian, los que llaman a la muerte, los que llaman a quemar personas vivas, los que venden la patria, han roto el pacto social, han roto todas las reglas del juego, han roto cualquier acuerdo mínimo de convivencia. Y los que amamos, los que adoramos esta patria, los que soñamos con un futuro en paz, podíamos responder como ellos responden, llamando a descargar nuestras rabias. Sin embargo, un hombre que aprendió del comandante Chávez a amar esta patria, decidió no andar por el camino de la guerra. Y al igual que lo hizo Chávez, siguiendo las enseñanzas de Chávez, nos ha convocado a todas y a todos al camino de la paz. Hugo Ocando, presidente del bloque oeste de Caracas del transporte público, aseguró que 90% de los conductores agremiados se sumaron al paro cívico. Santiago Gutiérrez nos amplía esta información. ¿Has caminado mucho hoy, no? Bueno, lo que vi todo muy solo y bueno, nada, transporte sí conseguí, pero tardó mucho en pasar. Ocando dijo que la efectividad del paro dejó solo algunas unidades en servicio, las cuales no fueron suficientes para cubrir ni el 10% de la demanda. Por eso, durante el segundo día consecutivo, visitamos 15 sectores más, tanto del este como del oeste y suroeste de la ciudad capital, para conocer qué opinan los usuarios y conductores. Vengo de Chacao, del Centro Empresarial del Este. ¿Y a dónde va? Bueno, voy a ver aquí al Chacadito a ver si consigo donde me como algo, porque ya todo eso está cerrado. Se espera que directivos del transporte público ofrezcan cifras definitivas del porcentaje de efectividad que se obtuvo en estos 2 días de paro cívico. ¿Se dieron trabajar? Bueno, a mí no me han dado ninguna orden de pararme. A mí no me han dado ninguna orden. A mí me dieron que trabajara. Cada usuario es una historia y una explicación particular dependiendo de la zona donde vive y las necesidades de traslado. Bueno, sí ha habido un poquito de problemas. ¿Le costó mucho para agarrar hoy el transporte? Me costó algo, tuve como 20 minutos. Y estas son las imágenes con las cuales nos encontramos en algunos terminales de pasajeros de la ciudad de Caracas. En la avenida Nueva Granada, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. La aerolínea estadounidense Delta Airlines suspenderá su servicio a Venezuela de manera indefinida, según un documento filtrado que fue verificado este jueves por la directora de comunicaciones de la empresa, Sara Lora. El texto, con fecha del pasado 25 de julio, le anuncia al Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela que el último vuelo de Delta hacia Caracas será el próximo 16 de septiembre y regresará a Atlanta el día siguiente.
En un mensaje de Twitter, la empresa ratificó, en respuesta a un usuario, que suspenderá así su único servicio de los sábados entre las dos ciudades. Asimismo, informó que notificará a sus clientes con vuelos programados después del 16 de septiembre para ofrecerles opciones. Vecinos del oeste de Caracas denuncian la muerte de una persona durante situación irregular en El Paraíso. Maoli Aldana hizo un recorrido por varias zonas y nos cuenta más. Tenemos un reporte del 6CPC que nos informó que efectivamente este joven de 17 años, vecino de la Cota 905, de apellido Palacio, falleció en el hospital Pérez Carreño. En otra zona del oeste, específicamente La Candelaria, las residencias Doral, Los Caobos y Mirador mostraban evidencia de la acción de los cuerpos de seguridad. Este jueves los residentes intentaban solventar los destrozos generados por una tanqueta a los portones de los edificios, daños en los vehículos y en las rejas de algunos apartamentos. Repudiaron que las cámaras de seguridad hayan sido destruidas. Todos los vecinos bajamos porque obviamente a proteger. Y al momento volvió la tanqueta y por más que estábamos ahí paradas, la mayoría éramos mujeres, aquí enfrente, vinieron y nos la arrancaron. Los niños que estaban durmiendo, los ancianos que estaban durmiendo se despertaron alarmados por la situación que estaba pasando. Y lo que sí vimos es cuando entraron, violaron la fuerza, las puertas, destruyeron las instalaciones, destruyeron las puertas. No solamente se bastaron con eso, sino que también agreden a los vehículos que están estacionados. En Montalbán, la señora Guillermina Sáenz contó que tanto niños como adultos vivieron momentos de angustia. Denunció que funcionarios entraron al edificio La Vega Este 1 luego de lanzar gas lacrimógeno rompiendo vidrios. En otro de los edificios de la zona, los vecinos colocaron cadenas para sostener los portones que fueron quitados por las tanquetas. Se robaron las escaleras, se robaron un televisor, o sea, ¿qué es eso? Les voy a poner la denuncia, voy a hacer una carta y la voy a mandar a la OEA. Porque hoy fueron unos vidrios, mañana pueden ser los apartamentos. Los habitantes de estos edificios afectados por la acción de los cuerpos de seguridad, tanto en La Candelaria, El Paraíso como en Montalbán, aseguraron que acudirán al Ministerio Público a realizar la denuncia formal, pues consideran que se trata de violación a los derechos humanos y ataque a la propiedad privada. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. La estación Picacho, ubicada en Huigüe, municipio Carlos Arbelo del estado Carabobo, continúa fuera de servicio debido a daños ocasionados por actos vandálicos. Personas ajenas a la estación ingresaron a las instalaciones este lunes 24 de julio y provocaron un cortocircuito en el tendido eléctrico, cortando el suministro de energía, luego de haber cortado el cable que surte de energía eléctrica a la estación. En tal sentido, la estación Picacho se encuentra fuera de servicio y sin fecha programada de restauración, por lo que las ciudades de Valencia, Guacara, Mariara, ubicadas en Carabobo, y Palo Negro, Incagua y La Victoria, en el estado de Aragua, seguirán sin la señal de Venevisión. 2 adolescentes murieron en medio de protestas antigubernamentales en la Gran Caracas en las últimas 24 horas. Diana Martínez nos trae los detalles. El cuerpo del joven de 16 años asesinado mientras participaba en las protestas registradas la noche de este miércoles en el barrio 5 de julio de Petare fue trasladado a la morgue de Bellomonte. La víctima recibió 2 impactos de proyectil, uno en la zona intercostal y otro en el estómago. Murió tras su ingreso al hospital Domingo Luciani. Por su parte, luego de haber sido herido de bala en la cabeza mientras cruzaba el puente 9 de diciembre de la parroquia El Paraíso, durante las protestas registradas la tarde del miércoles, otro joven de 16 años murió esta mañana en el hospital Pérez Carreño. El menor había sido promovido a 4º año de bachillerato en el Liceo Gran Colombia de la parroquia del Cementerio en Caracas. No, él no estaba en la manifestación, él solamente iba pasando por el puente 9 de diciembre y se consiguió con la manifestación y todo aquel rollo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento allí? Bueno, estaba todo encendido, habían muchos disparos, bombas lacrimógenas. Él no estaba manifestando, estaba con su hermano, de hecho fue a llevarle de comer a su hermano en el trabajo. Se consiguió con esa situación y lamentablemente le dispararon en la cabeza. Esto se acabe pronto, o sea, son demasiados muertos. Familiares del adolescente de 16 años exigieron al Ministerio Público haga justicia sobre el caso ocurrido durante las protestas antigubernamentales registradas en la parroquia del Paraíso. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión.
Migración Colombia desmintió que exista un éxodo masivo de venezolanos a través de la frontera común. El organismo pidió no generar falsas alarmas. En un comunicado, el director de esa oficina, Christian Kroger, afirmó que el pasado 24 de julio hubo un aumento del 5% en el movimiento de personas a través del paso limítrofe. El funcionario señaló que en promedio cruzan diariamente 50.000 ciudadanos por el puente Simón Bolívar. Además, explicó que los venezolanos han accedido al vecino país para abastecerse de alimentos, medicinas e incluso para estudiar o trabajar. Bien, y es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Quédese con nosotros, a la vuelta más información. La paciente Santa Salcedo necesita con carácter de urgencia el medicamento Simvisc en ampollas y Ciac de 2,5 sobre 6,25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-203-9559 y 0412-940-8863. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral presentó el programa de acompañamiento internacional para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. La vicepresidenta del organismo comicial, Sandra Oblitas, dio la bienvenida a quienes ejercerán dicha función el próximo 30 de julio. Para el Consejo Nacional Electoral, la presencia de ustedes en nuestro país es un signo más que vamos avanzando en el camino correcto. Muchos factores, tanto internos como externos, han tratado de vender una realidad que no coincide con el quehacer diario de nuestro pueblo. En toda nuestra superficie, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, podrán observar ustedes que nuestro país, en medio de las dificultades que las reconocemos, trabaja arduamente por vencerlas día a día, se esfuerza para producir, para crear, para prepararse. Oblitas afirmó también que el proceso constituyente le dará a los ciudadanos decidir con el voto el rumbo que debe seguir el país. 6 personas fueron heridas por impactos de proyectil durante manifestaciones en Bellocampo, entre ellos 2 paramédicos y un joven de 19 años. A un centro clínico privado de Altamira fue ingresado Xavier Perdomo, de 19 años, quien presentó traumatismos y heridas por impacto de proyectil en ambas piernas, mientras protestaba en Bellocampo, municipio Chacao. Desde Terrazas del Ávila fue trasladado un menor de 15 años, quien presentó una herida de bala con entrada y salida intercostal. El joven fue ingresado a quirófano y permanece en situación delicada. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos, precisó que el 0.23% de los centros de votación dispuestos por el CNE para las elecciones del 30 de julio han estado bajo amenazas violentas. Ceballos destacó que el despliegue del Plan República ha minimizado los focos que alteran el orden público en los puntos electorales. Hay detenidos y hay personas, que están siendo buscadas también. Se están identificando. De manera pues que eso no va a alterar en absoluto el proceso de votación. Si por algún motivo o circunstancia, hay unos protocolos. El jefe militar destacó el resguardo fronterizo para la detección de grupos violentos y el aseguramiento del sistema eléctrico nacional. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, en compañía de los concejales de la unidad, rechazaron la detención de Ángel Machado, dirigente regional de Voluntad Popular y concejal maravino. Los dirigentes, junto a otras 12 personas que conforman su equipo de trabajo, fueron aprehendidos por efectivos militares mientras realizaban un recorrido en la ciudad de Maracaibo durante la jornada de paro de este miércoles. Expresó que los motivos de la detención son injustos y rechazó que se mantengan aislados por más de 24 horas. Él, acompañado de su equipo de trabajo, de periodistas, fue emboscado de una manera brutal y fue detenido. Pues hoy, como alcaldesa de la ciudad, como madre de 10 hijos, me refiero a usted, gobernador. Yo quiero pedirle que por favor interceda por la libertad de Ángel Machado, y no solo la de él, sino la de otros jóvenes que fueron privados de libertad por el simple hecho de salir a protestar.
Denunció además que pretenden ser juzgados en tribunales militares. Destacó que otras 100 personas en la región han sido detenidas de forma arbitraria. Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, aseguró este jueves que hubo 95% de operatividad normal en todas las empresas públicas y privadas del país. Según el balance que ofreció Rangel este jueves, las empresas básicas de Guayana, los sectores petrolero, comercio, transporte, bancario y el sector público laboraron rutinariamente. Aseguró que el motivo por el que algunos trabajadores faltaron a sus puestos fue la imposibilidad de llegar debido al cierre de las vías de manifestantes opositores. Lo verán ellos allá en el este, en Chacao, pero en el resto del país, que nosotros tenemos 17 federaciones en todos los sectores, 8 sindicatos nacionales, absolutamente normal. Nosotros le damos un margen de 95% trabajando y un 5% es un 20% de los comercios de la zona residencial del Chacao, que por supuesto por guarimbas, por trancas, por terrorismo, no pudieron abrir sus puertas. El líder sindical recordó que la Central Bolivariana agrupa 2.700.000 trabajadores. Rangel ratificó su apoyo a la constituyente, negó que estén en riesgo los puestos de trabajo por no votar este domingo y confirmó que habrá elecciones de constituyentistas porque el único proponente es el presidente Nicolás Maduro. En el estado Anzoátegui, la Cámara Municipal de Lechería anunció que el concejal Frank Díaz será el nuevo alcalde encargado de la jurisdicción, luego que el exalcalde Gustavo Marcano fuera inhabilitado políticamente y sentenciado a 15 meses de prisión por supuesto desacato, decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Tras 48 horas de discusión, la Cámara decidió que el concejal Díaz asumiera de manera interina el cargo de alcalde para proteger al municipio de cualquier acción por parte del gobierno en contra de la jurisdicción opositora. Fue la decisión unánime de todos los factores democráticos, la decisión de que mi persona fuese el alcalde que culmine el periodo legal que falta de la gestión del alcalde Gustavo Marcano. Y repito una vez más, esta alcaldía fue electo nuestro hermano Gustavo Marcano, el cual vamos a trabajar de la mano de él. Vamos a respetar a nuestros vecinos como él lo hacía y vamos a trabajar por el progreso. Frank Díaz manifestó que terminará lo que resta de periodo y que como autoridad en compañía de los concejales desconocen el fallo emitido por el TSJ, enfatizando que continuará llevando a cabo los lineamientos establecidos por el exalcalde Gustavo Marcano en Lechería y de la Mesa de la Unidad Democrática Nacional en contra del gobierno central. Hace minutos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana recibió un impacto de bala en la Candelaria, aquí en Caracas. Según Reverol, el oficial identificado como Alberto Segovia Polanco resultó herido por un arma de fuego accionada desde un edificio de esa urbanización. Aseveró que el uniformado está siendo atendido en el Hospital Vargas. Con esta información hacemos una breve pausa. Al regreso, más información. Venezuela opina. Lo único que estamos pidiendo es elegir, que se abra el canal para que seamos nosotros los que decidamos si queremos o no que nos cambien la constituyente, no un después, lo queremos ahora, porque así lo contempla la Constitución. Y por otro lado, la presión internacional que ha habido todos estos días para hablar del tema de Venezuela. Se derrumba cualquier argumento mezquino de que se pretende imponer una constitución. Al contrario, la gente va a votar el 30 de julio, va a votar además en un cronograma electoral que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral en elecciones regionales, municipales, el año que viene en elecciones presidenciales, pero además va a votar para decidir si quiere o no una nueva constitución cuando ya la Asamblea Nacional así lo sancione. Venezuela opina. La paciente Carla Ramos necesita con carácter de urgencia el medicamento Clexane o Enoparin de 40 miligramos. Por favor, comunicarse a los siguientes números de contacto: 0414-248-7242 o 0412-567-8402. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada.
De vuelta con más información. Desde el municipio Camaguán del estado Guárico, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín aseguró que la nueva constitución será redactada por el Poder Popular. Eliezer Hernández tiene el reporte. Durante una asamblea de ciudadanos con los candidatos a la constituyente, el gobernador aseguró que las anteriores constituciones eran redactadas por pequeños grupos económicos. Se reunían la oligarquía de los que dominaban este país, de los comerciantes, de los industriales, la alta esfera, la alta cúpula de ellos, de los partidos políticos entregados al capitalismo. Esos se reunían y sin preguntarle a nadie hacían las constituciones, y esas constituciones las publicaban. Esta es la constitución y el pueblo no tiene opinión allí. Rodríguez Chacín aseguró que es importante la participación del pueblo, que conoce de raíz los problemas que se presentan en las comunidades. Ese candidato al municipio conoce lo que pasa en su municipio y las vivencias de los municipios, de los pobladores en este municipio, y va allá con sus vivencias, con su experiencia, con su conocimiento, a decir y hacer una constitución en beneficio del pueblo. Finalmente, el gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chacín aseguró que con la nueva modalidad de inscripción de candidatos territoriales se garantiza la participación de todo el pueblo soberano. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La Conferencia Episcopal de Venezuela reiteró su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. La institución considera el mecanismo como inconstitucional. A través de un comunicado, la conferencia precisó que la iniciativa del Ejecutivo Nacional agravará los problemas del país y empeorará la crisis política. La organización eclesiástica llamó a los cuerpos de seguridad del Estado a garantizar la vida de los ciudadanos y el cese de la violencia. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, encabezó este jueves el cierre de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente en esa entidad. Joan Natalí Ceballos tiene el reporte. No importa si sea usted chavista o no lo sea, lo que importa es que usted quiera la paz de Venezuela. Si usted quiere la paz de Venezuela, vaya a votar el 30 de julio, sea el candidato que usted escoja, lo importante es la participación. Destacó que con la participación se fortalecerá la democracia y garantizará que en el país se eleve el nivel de diálogo y acabe la violencia política. Acá en Cumaná se elegirán 2 candidatos territoriales y por supuesto, hoy ya huele a victoria, a una gran participación. El cierre de campaña se llevó a cabo en la avenida Bermúdez del centro de la capital sucrense, donde participaron cientos de simpatizantes del partido de gobierno. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, denunció que los comerciantes han sido forzados por el gobierno nacional a abrir sus negocios durante el desarrollo del paro cívico. Nelmari Salazar nos trae esta información. Tanto el día de ayer como el día de hoy, aproximadamente un 40% de las tiendas cerraron. No obstante, el otro sintió la presión del CENIAT porque los amenazan con el cierre, los amenazan con multa. Con respecto al llamado para votar por la Asamblea Nacional Constituyente, aseveró que de igual manera los ciudadanos están siendo presionados a participar en el proceso. Sabemos que los que van a participar quizás van a ir condicionados, presionados por este gobierno para que se vea alguna movilización. Estamos claros que lo que sucedió el 16 de julio fue una consulta popular, más que una consulta, fue la expresión contundente de un pueblo que quiere cambio. Asimismo, el dirigente opositor aseguró que continuarán en la defensa de la democracia y la Constitución Nacional. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. La rectora del CNE, Socorro Hernández, afirmó que están convencidos de que la paz del país reposa en los hombros del Consejo Nacional Electoral y pidió a la población salir a ejercer su derecho al sufragio este domingo 30 de julio. Estas declaraciones las emitió durante un recorrido por los centros electorales del estado Vargas. Orlefrán Gamaya nos informa. Por la fortaleza misma de un poder electoral que tiene, como bien lo saben todos los sectores, todos sus procedimientos establecidos, tiene procesos auditados, tiene de unas normas, unos reglamentos bien claros y que nosotros hemos podido llevar al país a lo largo de todas estas 20 y tantas elecciones que se han hecho, la tranquilidad de que el resultado que anunciamos la noche de las elecciones es exactamente la voluntad del pueblo. Señaló que en el litoral central los centros de votaciones están aptos para el desarrollo de las elecciones de este domingo y reiteró que junto al Plan República estarán alerta ante cualquier anomalía.
todos sabemos lo que ha ocurrido aquí en estos últimos 100 días, ¿no? En estos últimos tiempos. Entonces, bueno, hay un factor político que ha llamado a incluso impedir el acceso de los electores a sus centros de votación. Por supuesto, como Poder Electoral tenemos que estar alerta por cuanto nuestra responsabilidad con la ciudadanía es garantizarle el derecho al sufragio, que es un derecho humano. Garantizarle lo que es la paz del Estado, la paz de Venezuela, para garantizarle a cada uno de los electores que tienen seguridad para ir a ejercer el derecho al sufragio. Finalmente, Hernández resaltó que esperan la participación de todos los sectores políticos en los comicios electorales pautados para el mes de diciembre. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. El gobierno de Estados Unidos ordenó a los familiares de su personal diplomático abandonar Venezuela debido a la situación de violencia, inseguridad, falta de alimentos y medicinas. El Departamento de Estado norteamericano advirtió a sus ciudadanos que no viajen a nuestro país a solo días de celebrarse las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo aseguró que la embajada seguirá prestando servicio en la ciudad capital. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que el 30 de julio el TSJ desplegará 1.200 tribunales en el país para garantizar la transparencia del voto. Vamos a una nueva Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio en estas elecciones que, por supuesto, el pueblo de Venezuela democráticamente va a elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que es importante que nosotros, los poderes legalmente constituidos, sigamos fortaleciendo o cumpliendo, apoyando en la estabilidad y la democracia del país. El magistrado rechazó las recientes declaraciones de los gobiernos de México y Colombia sobre el proceso constituyente. Bien amigos, nueva pausa en su noticiero Venevisión. Quédese con nosotros, a la vuelta más información. Comenzamos el recorrido internacional en Panamá. La Fiscalía General informó que 43 personas fueron imputadas por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en ese país. Los responsables enfrentan cargos por blanqueo de capitales y corrupción. La cifra de 43 personas supone un aumento en comparación a los 36 procesados anunciados hace casi 2 meses por la fiscal jefe Kenia Porcel. Organizaciones y movimientos sociales del país critican que los acusados no sean identificados por las autoridades. En Brasil, el expresidente de Petrobras y del Banco do Brasil, Aldemir Vendine, fue arrestado en una nueva fase de la operación Lava Jato. Vendine es acusado de recibir un soborno de unos $937.500, esto a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht en los negocios de la petrolera. En Colombia, la misión de la ONU desmanteló 304 de los 779 escondites de las FARC en los que ocultaban armamento y explosivos. Así lo indicó el jefe de observadores internacionales, general Javier Pérez Aquino. En el proceso ya se han recuperado 792 armas, 282.000 municiones y 17.000 kilos de explosivos. El Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, Irán y Corea del Norte. El presidente ruso Vladimir Putin lamentó las medidas, calificó el proyecto de inaceptable. En Inglaterra, la policía consideró que hay indicios para acusar a las autoridades por su responsabilidad en el incendio de la Torre Grenfell, donde murieron 80 personas. Los imputados podrían ser enjuiciados por el delito de homicidio corporativo. Y cerramos en Francia, donde los bomberos indicaron que ya están bajo control los incendios que durante esta semana destruyeron 7.000 hectáreas al sur de este país. El siniestro dejó más de 10.000 evacuados, incluyendo miles de turistas. Bien, y es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Quédese allí, a la vuelta más información.
Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este jueves los Nacionales de Washington aplastaron 15 carreras por 2 a los Cerveceros de Milwaukee. El venezolano José Lobatón aportó a la victoria con su cuarto jonrón del año. En un partido en el que los Nacionales conectaron 7 cuadrangulares, Lobatón se sumó a la fiesta en el cuarto episodio y un hombre en base. El receptor terminó bateando de 5-2 con 3 empujadas y una anotada. Y nos vamos al mundo del fútbol porque todo apunta a que el jugador brasileño Neymar ha llegado a un acuerdo formal con el equipo francés del PSG. La estrella del Barcelona negocia con los dirigentes del club catalán una rebaja en el precio de su salida, indicó el diario L'Equipe. Hasta los momentos, la cláusula de Neymar está fijada en 300 millones de euros. Bien, y de esta manera concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.